Albert caminaba por el suelo de mármol pulido. Él no era más que un científico. ¿Cómo podía su gobierno esperar que trabajara tan rápido? Especialmente en un proyecto tan inmoral. La gran puerta de roble cerca de la que caminaba se abrió violentamente. El soldado que la abrió miró hacia Albert y dijo, «¿Están listos para ti?» Albert entró tímidamente en la habitación. Una gran plataforma anillada lo rodeaba por todos lados. Una mujer escondida por la oscuridad en el medio de la plataforma habló primero. «¿Por qué estás tardando tanto?» Alberto pensó por un momento. «¿Qué me estás preguntando exactamente?» Su voz traicionó su mente y rompió en un tímido y nervioso chillido. Albert miró hacia abajo con vergüenza y miedo antes de que la mujer diera su respuesta. «Albert, si no quieres hacerlo, debes avisarnos». «¿Por qué?» Él espetó. «¿Entonces puedes conseguir que alguien más lo haga? Esta tecnología nunca estuvo destinada a hacer esto. Solo puedo imaginar que Slayer Friedman se está revolcando en su tumba en este momento. Estás bastardeando su FTL». La mujer se recostó en su silla por un momento antes de salir a la luz. Jill Tyrion estaba sentada en la silla. Tenía los ojos hundidos y cansados. En su agotamiento, el velo de fuerza que emanaba de ella ya no existía. Oleadas de desesperación irradiaban de su alma cansada. Su mente buscó una respuesta adecuada pero no encontró nada más que: «Hay que hacerlo. Lo sabes. Sabemos que eres el mejor y lo lograrás más rápido. ¿Qué pasa si un terrorista alguna vez se apodera de él? O un extraterrestre, o cualquier persona? Esto podría destruirlo todo, ser peor que los monstruos con los que luchamos ahora. Lo sé, pero tenemos noticias alarmantes. Esta es la única manera. Almirante Westman, muéstrele». El ruido metálico de las medallas del almirante delató su posición a Albert, que se sentó directamente a la izquierda de Jill. Se movió en la oscuridad antes de encender un proyector y ponerse de pie. El proyector arrojó un brillo blanco pálido, iluminando a los miembros del gobierno y del alto mando sentados ante Albert. El almirante Oda se sentó a la izquierda del almirante Westman, y el almirante Krieger a la izquierda de Oda. A la izquierda de Krieger estaba sentado el general Bob Williams. Él y Krieger estaban inmersos en una conversación antes de darse cuenta de que los podían ver y luego se detuvieron. A la derecha de Jill estaba sentado el vicepresidente Barry. A su derecha se sentaban algunos otros cuyos nombres Albert no conocía. Luego, Albert dirigió su atención a la pared junto a él que ahora proyectaba las imágenes de una enorme flota alienígena. «¿Dónde está esto?», susurró Albert. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Está en las colonias exteriores. Hay 15 flotas de exactamente la misma composición. Están rodeando cada sistema que tenemos, viniendo desde todos los ángulos». «¿Cuántos sistemas se han llevado?». 200 de nuestros puestos de avanzada más exteriores vivían allí. Más de 1.000 millones. Solo podemos suponer que están muertos». Las piernas de Albert cedieron y se desplomó en el suelo. El almirante Westman corrió para ayudarlo a retroceder. «Albert», dijo Westman, «pronto no quedará nadie. Nuestras flotas se están enfrentando a ellos y conseguimos victorias. Pero no podemos aguantar mucho más. Cada día vienen más flotas. Se podría pasar de 15 flotas a 1.000 en un mes. Se han avistado múltiples naves exploradoras cerca de Neptuno. Y la telemetría del espacio profundo se está volviendo loca en el sistema Alpha Centauri». Albert miró al almirante. «¿Por qué?». El almirante le devolvió la mirada. Luego se dio la vuelta y no dijo nada. El silencio fue roto por la voz ronca del vicepresidente Barry. «No hay comunicación entre la humanidad y los extraterrestres. La única información que obtenemos es de naves furtivas escondidas en sus fronteras». El almirante Oda habló a continuación. «La situación es desesperada. Hemos comenzado a priorizar la producción de barcos Arca sobre vehículos militares. Necesitamos un arma que pueda cambiar el rumbo. Y la necesitamos rápido». Albert una vez más miró al suelo. Después de un tiempo considerable, se levantó del suelo y se puso de pie para mirar a los demás en la habitación. «Comenzaré a trabajar de inmediato. Me enviarán múltiples unidades FTL de diferentes estándares. Civiles, antiguas y nuevas, así como cualquier variante militar. Las armaré para el final de la semana. Cuanto antes, mejor», murmuró Krieger. «Buena suerte y buena suerte». Memorias de Rand Yaul. Registro 1. He sido el asesor científico principal del concejal durante milenios. Pero en estos últimos meses,
Houston se ha desquiciado. El comportamiento y la personalidad de un cuidador inteligente y afectuoso se desvanecieron por completo en la sed de sangre y la locura con el mensaje de los humanos. Durante el último mes, me atreví a preguntarme por qué le ocurrió un cambio tan repentino. Alberto, comience la secuencia de calibración ahora. Albert miró por la gigantesca ventana de observación del RMS Golden Age. Un crucero interestelar convertido en plataforma móvil RKM. El planeta alienígena cariñosamente designado ALDERAAN2, estaba atrapado en la mira de la creación más horrible de Albert. La maravillosa arma cuyo nombre en código Pandora estaba siendo cargada para realizar pruebas de disparo. Objetivo bloqueado, señor. ¿Permiso para disparar? El almirante Krieger, recientemente indultado, dio la orden con un simple movimiento de cabeza. En un milisegundo, el primer RKM de la humanidad aparentemente desapareció, impulsado a FTL por el majestuoso poder del motor Friedman alterado. En aproximadamente un minuto llegaría a su destino y se desataría el infierno. Si funcionó. Krieger se volvió hacia Albert y le preguntó, ¿cómo funciona exactamente? Albert pensó por un minuto y luego respondió, un disco FTL normal podría llegar a su destino instantáneamente. Pero primero debe reducir la velocidad a velocidades inferiores a las relativistas. La gran mayoría del tiempo de viaje se dedica a desacelerar para evitar cualquier rotura por causalidad, así como para evitar dilatación del tiempo para la tripulación biológica. Este motor FTL solo desacelera a una cantidad increíblemente pequeña menor que la velocidad de la luz. 99. Inserte aquí el número deseado de 9. Golpea tan fuerte como queramos. Esencialmente infinitamente poderoso. Krieger siguió mirando por la ventana de observación y no dijo nada. No entendía nada de lo que Albert acababa de decir aparte del poder infinito. Krieger esperaba que eso fuera algo bueno. En la superficie de Harmonic Wind, el planeta que los humanos llamaron Alderaan, las familias jugaban en un parque cercano a la comisaría de policía local. Los viajeros viajaban hacia y desde su trabajo, preocupándose solo por lo que harían con el resto del día. La gente caminaba por las calles y se detenía para comprar tierra nueva o muebles para sus hogares. Las conversaciones sobre los humanos eran comunes, pero todos se sentían relativamente aislados de la guerra. Después de todo, estaban al otro lado de la galaxia. Poco después de que Albert dejara de hablar, comenzaron los fuegos artificiales. Alderaan 2 recibió 10 centos circunflejo 32 julios de energía. Suficiente no solo para destruir el planeta sino también para evaporarlo por completo. El planeta se hizo añicos como un globo reventado por un cañón naval. La cantidad de exceso fue tan repugnantemente absoluta que ni siquiera un solo microbio pudo sobrevivir. No había palabras para describir el horror que se desató. Y esto era solo una fracción infinitamente pequeña del poder potencial del arma. La visión era demasiado horrible para soportarla y las implicaciones eran aún peores. La galaxia había entrado en una nueva era de destrucción incalculable. Ni siquiera Krieger aplaudió su éxito. Hace un segundo existía un planeta alienígena lleno de vida y aventuras. Y ahora estaba reducido a polvo espacial glorificado. 50.000 millones de extraterrestres murieron en un instante, sin tener tiempo suficiente para que sus neuronas recibieran siquiera una señal del segador destello de energía al que fueron sometidos. La cubierta permaneció en silencio, presa de abyecto horror y vergüenza, durante muchos minutos. Después de un tiempo, Albert reunió el coraje para murmurar una sola frase. Está hecho. Memorias de Rand Yaul. Registro 2. Tomé muestras de análisis de sangre y composición genética del Sumo Consejo a intervalos regulares durante más de 1000 años. Ahora, en lugar de enviar estas muestras a los laboratorios genéticos, las estudio directamente, al comparar su ADN con el de otros individuos de especies estandarizadas. Noté una marcada diferencia. En Houston está presente una cadena de 20 genes que no están presentes en ninguna otra especie estándar de los bancos de datos galácticos. Alto consejero Houston. La alta consejera Houston se relajó en su oficina y disfrutó de su agua aromatizada perfectamente sintetizada. Pensó en darle un aumento al sintetizador, pero su mente rápidamente volvió a los humanos. Houston quería verlos arder como las alimañas que realmente eran.
Simples animales destinados a ser destruidos. ¿Por qué el consejo ante ella pensaba que valía la pena proteger a los humanos estaba más allá de su comprensión? Concejal, lo necesitan en la sala de guerra. La planta se levantó de su lecho de tierra Nuratec R y solicitó ser transportada a la sala de guerra. Sus moléculas fueron transferidas al teletransportador de la habitación y su conciencia regresó a su cuerpo. Las imágenes que aguardaban a sus ojos recién rematerializados eran desconcertantes. Estaba mirando una pantalla en blanco que decía viento armónico. Población, 50.000 millones. Ponme al día. El comandante de la flota, Yud, respondió. Nuestros satélites sobre viento armónico están mostrando algo preocupante. Hubo un brillante destello blanco. Y ahora el área que alguna vez ocupó el planeta está vacía. ¿Cómo es eso posible? No tenemos idea. Houston reflexionó por un momento. Todavía ajustándose a su cerebro revitalizado. Ella, a diferencia de los demás, no notó muchos cambios en los procedimientos de la reevolución. Su mente parecía un poco más clara en su odio hacia los humanos. Para todos los demás, la persona que solían ser aparentemente desapareció, reemplazada por un individuo comparativamente cruel y desalmado. Las tasas de suicidio que aquejan a la población civil se habían desplomado a niveles anteriores a la guerra. Aparentemente ahora estaban aceptando este genocidio de animales inferiores. Sin embargo, si lo que informaba la pantalla era cierto, es posible que los peores temores de Houston se hubieran hecho realidad. ¿Es posible que los humanos hayan convertido sus FTL en armas? La sala quedó en silencio durante un rato, atravesada solo por los nerviosos susurros del Consejo de Guerra. Un ayudante joven y de bajo rango de uno de los almirantes rompió el silencio. Esa es nuestra única explicación. Consígueme una línea con el señor de la flota. Debemos destruirlos antes de que se pierdan más mundos. Memorias de Rand Yaul. Registro 3. Estos genes parecen ser responsables de la mayor parte de lo que los humanos llaman respuesta de huida o lucha. Mi hipótesis es que estos genes regulan la estimulación neuronal de la agresión o el miedo. Al ver a un humano, un depredador supremo, Houston inmediatamente entró en modo de lucha. Su agresión y falta de razón en nuestra llamada diplomacia con los humanos apoyan esta teoría. Mis ideas se confirmaron cuando sometí a Houston a un escaneo mental bajo la falsa premisa de un nuevo procedimiento estandarizado. Flota señor Wenton y sus asesores estaban sentados alrededor de una gran mesa de conferencia circular. En el medio, un holograma de Houston ladraba órdenes al grupo de oficiales de alto rango. Una vez completada su diatriba, el holograma se disipó y comenzó el verdadero trabajo. La flota se estaba adaptando a los nuevos barcos que les habían asignado. A Lord Wenton se le había asignado toda la flota de retribución y supervisó personalmente su operación. 100.000 naves esperaban en el espacio interestelar fuera de TRAPPIST, Sol y Próxima Centauri. El consenso del alto mando fue que la resistencia humana se rompería tan pronto como se destruyera el núcleo. La humanidad perdería su capacidad de producción de barcos y la vida podría volver a la normalidad. Weston se volvió hacia la tripulación en el puente de su buque insignia. Unyilding Might. El barco era gigantesco, de 12 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. La gran estructura estaba dotada de miles de sistemas de bombardeo de antimateria, artillería de largo alcance y cientos de cápsulas de cohetes. Las armas principales palidecían en comparación con el complemento de 2.300 cazas y bombarderos Strike, capaces de destrozar los barcos mejor defendidos. Sabía, sin embargo, que a pesar de que todo este poder apenas igualaba la destreza desquiciada de la tecnología de las naves humanas, muchas de las personas a su alrededor sin duda morirían en la batalla venidera. Tal vez incluso él mismo. Sin embargo, la decisión ya se había tomado y Weston no era un traidor. Hoy vengaremos los incontables miles de millones que los humanos han erradicado descuidadamente. Muchos de nosotros caeremos en un combate glorioso, pero los humanos enfrentarán una furia que nunca podrían haber imaginado. Perderán todo lo que alguna vez conocieron, y los sobrevivientes observe cómo su otrora gran imperio se desmorona en una nota histórica a pie de página. Hoy la humanidad arde. La tripulación del puente vitoreó y entró en un estado verdaderamente primario de sed de sangre. Toda la flota,
observando el discurso del señor a través del holograma. Aplaudió junto a ellos. Todos los barcos. Salten a sus zonas de asalto asignadas. Que ni una sola muerte quede sin respuesta. Memorias de Rand Yaul. Registro 4 múltiples regiones de su cerebro eran hiperactivas en comparación con otros 100 modelos cerebrales de especies estándar. La región equivalente en un ser humano es el lóbulo frontal, responsable de la razón y la emoción. Su mente está atrapada en una especie de sobremarcha, lo que provoca una agresión extrema. Puede que sea la causa de toda esta guerra. Pero se necesita más investigación. Almirante Westman. Señor, la telemetría está mostrando interrupciones masivas justo fuera de la órbita de Júpiter. Las lecturas son consistentes con las firmas de los impulsores alienígenas. Alpha Centauri y TRAPPIST están reportando las mismas lecturas. Estamos bajo ataque total. Westman caminó hasta el TAC map que ya estaba en línea. Consíganme a Smith, Oda y Krieger. Sí, señor. Uno por uno. Los tres almirantes aparecieron mediante holograma frente a Westman. Smith parecía tranquilo y sereno. Oda parecía un poco nervioso pero lo mantuvo contenido. Krieger parecía tener fiebre, todo su rostro contorsionado por la ira. El TAC map pintó un panorama espantoso. Aproximadamente 33.000 naves alienígenas de diferentes tamaños y potencias habían saltado a los sistemas Sol, Centauri y Trapense. Las probabilidades estaban en contra de la humanidad. Las naves alienígenas superaban en número a sus homólogos humanos en aproximadamente 132 en 1. Las probabilidades se equilibraban en alrededor de 50 en 1 al considerar las naves espaciales privadas armadas. Pero aún así era abrumadora. El almirante Smith habló primero. Ningún extraterrestre ha entrado en el sistema Sirius. Mis fuerzas son libres de atacar cualquier sistema que me necesite. Westman estudió el mapa cuidadosamente. Sol tenía la ventaja de innumerables minas y baterías defensivas. Al igual que Centauri. Pero TRAPPIST todavía se estaba recuperando del reciente ataque. El trapense necesita ayuda. Salta allí inmediatamente. Sí, señor. El holograma del almirante Smith se desconectó. Pasarían al menos otras 6 horas antes de que entrara en combate en TRAPPIST hasta entonces. Krieger y sus 250 barcos militares, así como 1.500 barcos civiles, tendrían que mantener la línea. En Próxima Centauri, el almirante Oda se quedó con 250 barcos, 3.000 embarcaciones civiles y más de 1.500 baterías defensivas ocultas. También tuvo acceso a 30.000 de los nuevos RKM de la humanidad. Krieger pareció sentir lo que estaba pensando Oda. Utilice esas cosas solo como último recurso. Me encanta ver morir esas malas hierbas. Pero estamos jugando a ser Dios con esas cosas. Así no va a ser. Ordenó Westman. Lanza 1.500 de tus RKM al nivel de crust cracking. Apuntando solo a la construcción naval o a los sistemas gubernamentales. Oda se puso blanca como un fantasma. Me estás pidiendo que mate billones de seres en cuestión de segundos. Su mundo entero pareció desmoronarse a su alrededor. ¿Cómo podríamos ser mejores que ellos? Westman se quedó en silencio por un momento. Su mente gritaba el mismo razonamiento que Oda. Pero la autoconservación triunfó sobre la moralidad. No estoy preguntando, es una orden. Memorias de Rand Yaul. Registro 5 otros datos con los que me he encontrado son mucho más secretos y están muy bien ocultos. Algunos rumores sobre conocimientos antiguos y un encubrimiento masivo corren desenfrenadamente por los canales gubernamentales. Si esto resulta cierto, nosotros, como especie, somos naturalmente mucho más agresivos que los humanos. Temo que estoy tentando mi suerte con mi investigación. Por toda la galaxia, los planetas comenzaron a explotar. Un planeta dedicado a la burocracia y la paz. Con más de 10.000 millones de funcionarios. Cada uno con familiares y amigos. Partido como una cáscara de huevo. La corteza fue completamente destripada. Expulsada al vacío sin vida del espacio. Cientos de otros planetas como este fueron completamente destruidos. También fueron destruidos otros planetas. Santuarios naturales. Ecumenópolis. Industrias. Construcciones navales o cualquier mezcla del grupo. Las imponentes agujas de las ciudades vivientes alienígenas quedaron reducidas a carbón en milisegundos y desaparecieron por completo al siguiente. En estos mundos no quedaba rastro de vida porque no había superficie para albergarla. La magnitud de la destrucción fue completamente indescriptible.
Decenas de billones desaparecieron en un instante. Si la humanidad se desesperara aún más, no se sabe qué podría racionalizarse como un objetivo viable, o un arma viable. Alto consejero Houston fuera de las cámaras del Consejo. Millones pedían el fin de la guerra. Ellos, como todos los demás, acababan de enterarse de la destrucción total de miles de mundos. Trillones murieron instantáneamente y billones más morirían a causa de las diversas escaseces y el caos que esto causaría. Bliss estaba a salvo. Las defensas anti-FTL habían funcionado. En la sala de guerra, Houston y sus principales expertos militares observaron con horror cómo los humanos lanzaban su andanada de superarmas. Las operaciones militares dentro de las fronteras humanas iban muy bien, pero la humanidad salía con fuerza. En la mesa de guerra, 3 señores de la flota estaban discutiendo sobre su situación. Houston escuchó su conversación en silencio, que se hizo mucho más fuerte a medida que la discusión se intensificaba. Deberíamos trasladar algunas fuerzas de la trapa al Sol. Las defensas en el sistema solar interior están destrozando nuestras flotas. Tu flota, mi flota en Centauri, no tiene tales problemas. ¿Por qué debería trasladar mi flota trapense? ¿No recuerdas la última vez que atacamos sin un número significativo? Los 3 guardaron silencio ante la mención de los últimos ataques al espacio humano. Houston estaba satisfecho de que la discusión había terminado. Se acercó a los señores de la flota e inspeccionó las diversas ofensivas en los diferentes sistemas. En Sol, la ofensiva fue ligeramente repelida. Las pérdidas fueron de 25 en 1 en buques de guerra, pero en total 70 en 1. En el cinturón de asteroides, así como en las lunas de Júpiter, se estaba enfrentando una increíble cantidad de resistencia. Houston solo podía observar cómo la artillería oculta desvelaba su mano mortal una y otra vez, partiendo los cascos de los barcos recién nacidos en 2. Centauri iba mejor. Los humanos tenían una desventaja numérica de 56 en 1. Las bajas fueron muy numerosas en las colonias centrales del sistema, pero los flancos exteriores se estaban desmoronando. El total de bajas se igualó en torno a 40 en 1. Todavía muy malo, pero suficiente para ganar ligeramente, mientras las defensas del perímetro de Centauri pudieran ser arrolladas. La batalla estaría ganada. Trapense no pudo defenderse como los otros sistemas. Todas las defensas fueron destruidas en el último asalto y las nuevas defensas fueron dejadas de lado a favor de la reconstrucción de la infraestructura planetaria. La flota trapense no pudo defender todo. En cambio, optó por hacer muchos saltos tácticos detrás de la flota y luego saltar una vez más una vez que destruyeron nuestra propulsión. Este método fue efectivo y comenzó a copiarse en otros sistemas con gran efecto contra nuestras naves. Houston dio la orden: hagan girar a todos los barcos en los flancos de retaguardia. No podemos permitir que nos acosen impunemente. Los señores de la flota refunfuñaron y se quejaron, pero al final obedecieron. La nueva estrategia fue eficaz para limitar las pérdidas, pero ineficaz para destruir las naves humanas que se movían rápidamente. Las naves humanas saltaban de un lugar a otro aparentemente al azar, y sus rayos de fusión cortaban los cascos vivos de las naves alienígenas como si fueran mantequilla. Enjambres de misiles caían constantemente sobre naves alienígenas, con sus cascos completamente destruidos y su tripulación arrojada al espacio. Las naves plantoides fueron derribadas con una eficiencia increíble. Sin embargo, los extraterrestres tuvieron suerte en demasiadas ocasiones. Por cada 50 pérdidas infligidas por humanos, una sería causada por un arma alienígena. Un misil, un rayo o una bomba perdidos se cobraron la vida de muchas naves humanas. Y los humanos simplemente no podían permitirse estas pérdidas. La humanidad necesitaba mantener la línea a toda costa, así como destruir la capacidad de construcción naval de toda la galaxia, o su voluntad de luchar. Las flotas que se encuentran en las profundidades del espacio humano deben ser destruidas, o la matanza nunca podría terminar. Memorias de Rand Yaul. Registro final. Los rumores son ciertos. Nos han transferido. El gobierno de Houston está esparciendo algunos productos químicos en el suministro de agua para corregir nuestros errores. No estoy seguro de si mi conciencia sobrevivirá. El cerebro de Houston funcionó mal. No fue transferido adecuadamente. Ella es técnicamente la más normal de todos nosotros. Para bien o para mal. Ahora debo decidir qué es realmente correcto.
Presidente Jill en los muchos meses de guerra. Hasta hoy no se había capturado a ningún alienígena de alto valor. Un extraterrestre que decía ser el principal asesor científico del alto consejero Houston había desertado y se había pasado al gobierno humano en la Tierra. Afirmó tener conocimientos que podrían poner fin a la guerra. Su única exigencia fue que la humanidad dejara de atacar indiscriminadamente mundos principalmente civiles. Para Jill y los demás miembros del alto mando, esto era demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, considerando las circunstancias, valía la pena intentarlo. El extraterrestre fue encerrado en una cámara de interrogatorios. Le dieron un lecho de tierra para descansar y pidió agua y fertilizante con altos niveles de nitrógeno. Estas solicitudes habían sido concedidas. El alienígena parecía desconcertantemente tranquilo ante su situación. Jill respiró hondo y recordó los días más sencillos de ser negociadora de la ONU. Lamentablemente no hubo tiempo para reflexionar sobre las victorias de su pasado. Jill sabía que si no podía lograr que este extraterrestre cooperara, tal vez no hubiera ningún futuro que la humanidad pudiera disfrutar. Jill entró en la habitación a través de las puertas automáticas de cristal y comenzó las negociaciones. La conducta tranquila del alienígena se evaporó por completo cuando Jill entró en la habitación. Parecía estar completamente aterrorizada ante la presencia de un humano. Su voz llegó tartamudeando a través del traductor. Debes prometerme no destruir más mundos. No puedo hacer eso, aunque creo que usted ya lo sabe. Si nos dice lo que sabe, podemos tomar medidas para minimizar las bajas civiles. Las hojas de la planta cayeron ligeramente, pero parecía estar más tranquila. Debes destruir la capital rápidamente si deseas poner fin a la guerra. Pero eres incapaz de hacerlo sin mi ayuda. Por favor, continúa. Tenemos un campo de gravedad distorsionado alrededor de la capital. Conozco las ubicaciones de todos y cada uno de los pilones que alimentan este campo. Puedo darte una lista de objetivos. Pero debes aceptar atacar solo los objetivos que te doy. ¿Qué pasa con sus instalaciones de construcción naval o puestos militares? El alienígena curvó sus hojas como para entrar en una posición de pensamiento. Esto no sería necesario, ya que las poblaciones de esos planetas aún no han evolucionado por completo. No son lo suficientemente agresivos como para representar una amenaza. ¿Reevolucionado? Nuestra especie alguna vez fue tan agresiva como ustedes los humanos. Luchamos entre nosotros hace mucho tiempo. Ustedes no eran más que primitivos confinados a viviendas simples. Y los de su especie nos adoraban como dioses. Intentamos destruirlos entonces, pero nuestros líderes desarrollaron algo de moralidad. Ellos nos dimos cuenta del error de nuestras formas belicistas y limitamos la capacidad de nuestro cerebro para aceptar la violencia. El alienígena dejó de comunicarse y pareció absorber agua y nutrientes. Houston ha comenzado a revertir nuestra especie a nuestras versiones agresivas. Su mente fue mutada y dañada por el proceso de devolución hace mucho tiempo. Ha estado atrapada en nuestra versión de la respuesta de huida o lucha desde que hiciste el primer contacto con ella. ¿Crees que si le cortamos la cabeza el cuerpo dejará de luchar? Estoy seguro de ello. Armas, armas, armas. Miles de disparos de cañones de riel se abrieron camino hacia los gigantes plantoides, abriendo enormes hendiduras en sus cascos que alguna vez estuvieron vivos. Los bombardeos masivos demostraron ser muy eficaces contra los barcos con movilidad reducida. Zorro 2. Misiles guiados por infrarrojos salen disparados de cientos de ranuras en naves humanas, corriendo para destruir cualquier motor de naves alienígenas. De hecho, paralizaron la movilidad de los barcos grandes e incineraron por completo los cascos de los barcos de apoyo más pequeños. Zorro 5. Solo el mayor de los buques de guerra humanos anunciaría tal código, insinuando el disparo de gigantescas lanzas de fusión montadas en la columna vertebral, golpeando con una fuerza increíble y llegando casi instantáneamente. Estos monstruos destriparon muchos acorazados seno. El caos era absolutamente hermoso. Las naves humanas demostraron su increíble ingeniería a la perfección. Las pérdidas en el sistema solar fueron extremadamente bajas, ya que los invasores alienígenas fueron repelidos con pocas pérdidas de vidas. 13.000 de las plantas fueron incineradas y arrojadas al vacío cuando su barco, el Leaves of Justice, fue alcanzado directamente por una lanza de fusión en su proa. El barco quedó completamente destripado de proa a popa.
y solo quedó un montón humeante de biocarbón a su paso. Solo un segundo después, cientos de municiones de cañón de riel atravesaron los escudos de los vientos infernales. Y los cuerpos de sus tripulantes se convirtieron en una pasta fina por la descompresión resultante. Del barco, todos los barcos de apoyo a una distancia de 200 millas detrás de él tuvieron un destino igualmente espantoso. Las plataformas defensivas ocultas desataron furia sobre los invasores. Y ráfagas de misiles, lanzas y municiones cinéticas golpearon las líneas enemigas al unísono. La sinfonía de destrucción que dirigieron fue tan magnífica que los civiles de Ganímedes solo podían mirar al cielo y observar las numerosas explosiones similares a novas en el cielo. La carnicería terminó una hora después de su comienzo. Los humanos habían destruido con éxito más de 15.000 naves plantoides, sufriendo solo 100 pérdidas a cambio. El campo de escombros llenó el vacío desde Júpiter hasta Marte. Millones de invasores ahora flotaban sin vida en el vacío. La Tierra estaba a salvo. Las naves de la Tierra comenzaron el viaje FTL hacia Trappist y Centauri. Centauri pudo esperar refuerzos, pero Trapense se encontraba en una situación desesperada. Almirante Krieger, señor, hemos perdido otro destructor. Ordena a Rust Bucket, Ramming Speed y Gun Runner que salten a la flota enemiga. Arrojen minas y salten de regreso. Sí, señor. Las tres naves hicieron lo que se les ordenó. Lamentablemente el Rust Bucket no pudo saltar a tiempo y quedó atrapado en su propia explosión de antimateria. La tripulación de 1.500 personas derribó 57 naves alienígenas a cambio de su sacrificio. Los otros dos barcos escaparon ilesos. Ramming Speed derribó 32 barcos y Gun Runner derribó 71. El Carrier Enlightened Idiot ha recibido 15 golpes directos. Está desahogando la atmósfera. Dígale a la tripulación que sobrecargue el reactor y dispare todas las municiones. Evacuó a todo el personal. La nave estalló en una gigantesca bola de fuego, evaporando cientos de naves alienígenas y arrojando metralla a cientos más. Solo 150 de los 32.173 tripulantes lograron salir con vida. ¿Cuántos ciudadanos han evacuado el planeta? El primer oficial del almirante Krieger no respondió. ¿Cuántos? El primer oficial permaneció en silencio. Una sola gota de sudor goteaba de su frente. 10 de 800.000 millones han sido evacuados con éxito. ¿Cuánto tiempo más necesitan? Las proyecciones muestran unas 15 horas. Dios los ayude a todos. El buque insignia del almirante desató una andanada de fuego cinético, destrozando 72 barcos antes de saltar al azar una vez más. 20 naves humanas más fueron destrozadas por el fuego enemigo, derribando a 150 enemigos en las consiguientes explosiones. Señor, naves alienígenas han traspasado el sexto cuadrante. Cientos de naves alienígenas atravesaron las líneas humanas y corrieron hacia la superficie planetaria expuesta. Se detonaron minas que destruyeron todos los barcos, pero no sus escombros. Miles de toneladas de aleaciones de compuestos biológicos llovieron sobre los indefensos ciudadanos de TRAPPIST-4. Millones de personas quedaron aplastadas cuando sus rascacielos se derrumbaron bajo el peso de innumerables cadáveres alienígenas. Las horas pasaban y el número de personas seguía disminuyendo cada vez más. Las naves alienígenas seguían traspasando el perímetro defensivo, matando a más y más civiles inocentes con cada disparo que disparaban a través del debilitado escudo planetario. El almirante Smith estaba a solo 2 horas de distancia. Si la flota pudiera resistir tanto tiempo, el sistema podría salvarse. Krieger había perdido todos sus barcos de la milicia civil, ya sea a manos del enemigo o para retirarse. Solo quedaban 100 de sus 250 barcos para mantener la línea cada vez más estrecha. Cada segundo que pasaba, miles de humanos morían en la superficie. La flota simplemente no pudo contener el ataque alienígena. Todos los ascensores espaciales del planeta habían sido destruidos y más de 200.000 millones de seres humanos habían sido bombardeados desde su órbita. Solo 50.000 millones lograron salir adelante. Con la destrucción del último superportaaviones de Krieger, el Hornet's Nest finalmente dio la orden. Todos, pongan minas y retírense. Su voz vaciló mientras su mente se hacía añicos. El mundo que juró proteger era ahora solo un desperdicio inútil de vida militar. Después de verificar su decisión con Westman,
La flota realizó un salto de emergencia al borde del sistema. Poco después llegó una transmisión de largo alcance del gobernador Schmidt. Hiciste lo mejor que pudiste, Krieger. Salvaste 50.000 millones de vidas. Es hora de que tomemos el asunto en nuestras propias manos. Krieger solo pudo observar con horror cómo el planeta que había protegido durante medio siglo desaparecía ante la horda alienígena. Gobernador Schmidt, a lo largo de todos los años que Schmidt había supervisado la vida en TRAPPIST-4, nunca pensó que se vería obligado a activar el interruptor del hombre muerto. El mismo Kugelblitz que proporcionó energía, vida y un escudo planetario al planeta podría convertirse en una bomba masiva con un poco de ayuda de su envolvente esfera de Penrose. La energía se había acumulado a lo largo de varios meses. La decisión era suya. Los refuerzos estaban a más de 2 horas de distancia. El bombardeo no hacía más que aumentar en intensidad. La amenaza alienígena había devorado 10 de los 20 kilómetros de corteza necesarios para llegar a su búnker subterráneo. Miles de millones morían cada segundo. Todo el mundo seguramente moriría si actuaba o no. Su única opción era morir o morir luchando. Para el ex campeón de peso pesado de la Human Boxing League, la elección era obvia. Hazlo. Comenzó con un estruendo en el núcleo de TRAPPIST-4. Los terremotos sacudieron el planeta a medida que se permitía que la presión aumentara a niveles críticos. Los inyectores de masa se apagaron, hundiendo el Kugelblitz en la evaporación. Una explosión de varios megatones destrozó el campo de contención. Toda la energía almacenada por la esfera de Penrose fue liberada instantánea y explosivamente. Todo el planeta y todos los que estaban en él, así como las 12.000 naves enemigas que quedaban en órbita, quedaron completamente destrozados. Cientos de miles de millones de humanos salieron no con un gemido, sino con un estrépito. Para la flota humana que estaba a lo lejos, la vista fue la cosa más tremenda imaginable. Una explosión de escala inimaginable atravesó los cielos. Una pequeña supernova era a lo que más se parecía, si no fuera por el tremendo sacrificio y la pérdida de vidas. Podría malinterpretarse como hermoso. La Ecumenópolis, que había sido un testimonio del ingenio humano durante cientos de años, desapareció total y absolutamente en un segundo. Una emoción cruda invadió no solo a la flota sino a toda la humanidad que fue testigo del honorable sacrificio de TRAPPIST-4. Rand Yaul, la mente que pertenecía a un científico humano llamado Albert, no se parecía a nada con lo que Rand se hubiera topado jamás. Su genio no tenía rival con ningún científico que hubiera conocido en la galaxia. Fue increíblemente triste ver a un hombre tan brillante reducido a actos tan despreciables. Y aún más difícil saber que él era el hombre responsable de los RKM humanos. El genio de un hombre había provocado la muerte de cientos de billones. Tal vez incluso más en el futuro. Por ahora, Rand trabajaría con Albert. Ambos hombres esperaban poner fin a la matanza sin sentido. Cuando la noticia llegó a la pareja sobre la destrucción de TRAPPIST-4, solo pareció fortalecer la determinación del humano. Los dos estaban trabajando en una manera de que una andanada de RKM apuntara y destruyera los pilones que generaban el campo anti-FTL alrededor de Bliss. A los dos les llevó solo 45 minutos configurar con éxito todos los parámetros necesarios. Espero que algún día me perdones. Rand quedó atónito por el repentino cambio de tema. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. No puedo culparte por estar desesperado. Albert no dijo nada, pero sabía que el extraterrestre a su lado estaba mintiendo. Podía y estaba mintiendo. La culpa recaía directamente sobre él. Los dos observaron en silencio, avergonzados, cómo los RKM ejecutaban impecablemente su misión. Todos y cada uno de los pilones eran aniquilados. El camino hacia la bienaventuranza yacía expuesto. Se envió una transmisión a Bliss. Detenga al consejero Houston y ríndase incondicionalmente a la República Humana, o será destruido. Para horror de Rand Yaul, el mensaje fue ignorado. Solo pudo observar cómo el almirante Westman presionaba un solo botón. Lanzaba un RKM y acababa con las vidas de 2 billones de personas en Bliss. Houston y todos los demás en la superficie de Bliss fueron incinerados instantáneamente. Murió junto a los criminales más bajos, los oligarcas más ricos y los desamparados más pobres.
Su posición como alta consejera no aseguró nada más que su propia desaparición. Sus meses de sed de sangre sin sentido simplemente dejaron de existir. Junto con todas las demás moléculas del planeta, reducidas a meros átomos, el gobierno de la galaxia quedó completamente decapitado. La Gran República, una vez unificada y destrozada, en cientos de miles de sistemas independientes, todos luchando por llenar el vacío de poder. Las 25.000 naves restantes del Consejo ahora vagaban sin rumbo, todavía atacando colonias humanas indefensas e intentando restablecer el orden en toda la galaxia. Sus esfuerzos no tuvieron sentido en comparación con la gigantesca extensión de la Vía Láctea. Pero eso no les impidió intentarlo. La humanidad estaba en ruinas. Billones habían muerto. Sus flotas eran cáscaras de lo que eran antes y la población estaba marcada. Todas las economías se desmoronaron por su propio peso, empujando a la humanidad a otra gran depresión. El resto del siglo estaría definido por innumerables conflictos étnicos y guerras civiles. La galaxia entera retrocedió tanto en capacidad como en tecnología. Las cenizas de los planetas de antaño eran completamente insalvables. Solo quedaba polvo espacial para contar su legado. Sin embargo, de las cenizas aún resurgió la humanidad. No habían sido exterminados, solo atenuados momentáneamente. Los siglos siguientes serían recordados como algunos de los mejores de la humanidad. La gran expansión y el progreso fluyeron por toda la galaxia. Los extraterrestres todavía estaban marcados por la guerra y todos temían, con razón, a los humanos. La vida continuó, pero las mentes de Quadrillion estaban atrapadas en el pasado. La galaxia había cambiado para siempre. Los sistemas estelares se habían reorganizado y billones de ellos se habían desvanecido en la oscuridad. Solo una cosa era segura para el futuro. Sería un futuro humano.